Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar denominado Gestión del Riesgo de la Inteligencia Artificial. Para ello vamos a tomar como marco de referencia la ISO 23894 y también el marco de la ISO 42001, Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial. Bueno, lo primero para que me conozcan, soy Yuri Luna, soy gerente de proyectos de la firma Prime Consulting International de Estados Unidos. Recientemente he tenido, bueno, me he preparado para un programa de certificación de la ISO 23824 como inteligencia artificial, gestión de riesgo de inteligencia artificial. Actualmente estoy terminando de estudiar una maestría en inteligencia artificial generativa en España de forma virtual y ya hemos venido desarrollando una serie de proyectos de inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos. Tanto es así que les voy a mostrar un agente GPT que hemos desarrollado para poder asistir y cual está totalmente disponible, totalmente gratuito para aquellos que quieren tener un asistente en gestión de riesgos no financieros para que puedan ser atendidos con algunas apreciaciones, comentarios que pueden servir para mejorar la gestión de riesgo operacional. Ok, entrando ya en asunto, ¿cuál es el objetivo de este enfoque de la 23894? Bueno, en los últimos años, 2023 en adelante, nace este concepto de forma como un agente, es decir, los modelos de GPT, los modelos de generación de inteligencia artificial como lo conocemos ahora, los modelos GPT, nacen en el 2023. Desde antes ya existían algunos modelos de inteligencia artificial muy rudimentarios, muy básicos, pero con el desarrollo de la tecnología y con la implementación de algoritmos para desarrollar modelos de inteligencia artificial que tuvieran la capacidad para interactuar con una persona, pues nace en el 2023. El precursor de esto fue OpenAI. Todos ya hemos visto las ventajas que tiene el ChatGPT, que tiene la capacidad de interactuar con la persona a través, ya sea escrita, a través del chat, sino también a través de voz. La versión de paga tiene un comando que permite interactuar hablando y poder generar contenido para nuestro enriquecimiento en cuanto a las consultas que tengamos o para poder hacer evaluaciones. ¿Por qué desarrollar este webinar? Bueno, el objetivo de esta charla es entender cuáles son esos riesgos específicos vinculados al uso, a la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, porque hoy ya hay muchas empresas que vienen aplicando, que vienen usando la inteligencia artificial para muchos procesos. Quizás en Latinoamérica todavía no se está viendo muy fuerte esto, pero en Europa les puedo asegurar que ya esto está entrando a nivel empresarial de una forma espectacular. Como les contaba, yo estoy estudiando una maestría en inteligencia artificial. La escuela que da este programa es una universidad del País Vasco, de Bilbao. Em, y por ejemplo, ellos tienen, bueno, ya han desarrollado una serie de modelos para implementar de inteligencia artificial en diversos aspectos, en aspectos de operaciones, logística, administración, finanzas, comercial y demás. Y claro, dentro del proceso de implementar una inteligencia artificial, también hay factores de riesgo. Esos factores de riesgos pueden llevarnos a desarrollar e implementar incorrectamente un agente GPT, un agente de inteligencia artificial generativa que nos impacte de forma negativa, ¿no? Entonces, en este proceso del entendimiento de la inteligencia artificial, tenemos que ver que hay factores de riesgo que pueden afectar tanto el uso de la inteligencia artificial y que obviamente tenemos que enfocarnos desde el punto de vista de la gobernanza, la ética, la protección, la seguridad de los datos. Porque claro, obviamente hoy por hoy se están desarrollando agentes, por ejemplo, que pueden atender por teléfono, ¿no? Tienen capacidad para interactuar hablando, atender consultas, ¿no? A viva voz, como si fuese una persona, pero a través de un avatar e interactuar hablando. Y que claro, obviamente durante este proceso de intercambio de información,
pueden acceder a información sensible que, claro, obviamente el avatar no va a tener la intención de hacer un mal uso, pero si es que no ponemos adecuados controles para proteger los datos personales en este proceso de desarrollo e implementación de un agente, pues efectivamente podrían haber ciertas debilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes y acceder a nuestra información de nuestros clientes. De la misma forma, si generásemos un agente, por ejemplo, ya he visto, me estaban comentando que ya hay agentes médicos, o sea, inclusive, bueno, por aquí todavía yo no he visto, pero sí me habían comentado que ya hay agentes GPTs que pueden ser psicólogos, que pueden fungir como psicólogos e interactuar con una terapia psicológica, como que un agente asuma el rol de un médico para diagnosticar enfermedades y poder recetar. Entonces, a ese nivel estamos. En Europa, España, específicamente, yo he estado hace 2 años en España, ayudando a un proceso en una caja, desarrollar e implementar el tema de IA a nivel de los procesos en la gestión de riesgos y veía cómo estaban implementando todo esto, no solamente en la institución financiera, sino cómo las empresas estaban incorporando agentes GPTs, agentes generativos, para poder suplir contenido, para generar contenido y poder ayudar en la toma de decisiones. Entonces, el objetivo de este webinar es ese, comprender el enfoque de gestión de los riesgos vinculados específicamente al diseño e implementación y el monitoreo de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Con énfasis en la gobernanza, la ética y la protección de datos. Bueno, este tema de inteligencia artificial no es reciente, ya hay normativa europea americana que trata, ¿no? Inclusive esta ISO es del año 23, hace un par de años. En Europa hay un acta, hay una ley de inteligencia artificial que limita el uso, el mal uso de la inteligencia artificial en temas de alto riesgo. Por ejemplo, los temas de bioseguridad está prohibido, los temas armas, los temas de violencia están limitados. O sea, hay una ley que dice, tú puedes utilizar un agente GPT para efectos empresariales, para efectos del día a día, pero está prohibido los operadores que generan estos modelos de lenguaje, los modelos LLM, como se llaman, Large Language Model, estos modelos LLM, están prohibidos están limitados para que no puedan usar estos agentes para fines que afecten a la vida humana. Por ejemplo, yo puedo generar un agente que me enseñe sobre temas, por ejemplo, de biología, pero están configurados estos agentes para que no puedan ser usados para un fin que afecte la vida humana. Yo no le puedo pedir, enséñame a hacer una bomba. Te va a decir, no te puedo ayudar en eso. Yo no le puedo decir, oye, dime qué compuestos químicos puedo utilizar para generar un arma biológica. No puedo hacer eso. Están diseñados para cumplir esas normas. Esos lineamientos ya son normas que están en Estados Unidos y están en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una NIST. NIST es el órgano de buenas prácticas, de estándares y buenas prácticas, que habla sobre el AI, el inteligencia artificial, el Risk Management Framework, marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial, que es hace poco, no más del 2024 también es, y que está buscando regular el uso de la inteligencia artificial para fines no letales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay limitaciones para todo el uso de inteligencia artificial para cualquier actividad que pueda afectar la vida humana. ¿Cuál es el objetivo? Es promover el desarrollo de modelos IA, pero confiables, transparentes, seguros y sobre todo centrados en el ser humano, no para atacar. O sea, no estamos, es como que si estuviésemos pensando en que se va a crear un robot con inteligencia artificial que tenga capacidad autónoma y que eventualmente pueda afectar la vida humana. No, o sea, hay ciertos parámetros que se están definiendo para que efectivamente el uso de inteligencia artificial sea usada para fines legales, fines lícitos. ¿En qué consiste este marco de la ISO, de la 23894? Bueno, primero hay un marco conceptual que nos da ideas generales de qué es la inteligencia artificial y cómo eventualmente
¿Qué pasos se tienen que seguir adelante para desarrollar un modelo, ¿no? Lo primero es el diseño, el entrenamiento, porque ahí vamos a ver, ahora les voy a mostrar un agente de inteligencia artificial en riesgo operacional, está entrenada en riesgo operacional, y vean cómo este agente está diseñado para atender temas de riesgo operacional, ¿no? Está generando este conocimiento, está generando contenido vinculado al ámbito de los riesgos no financieros. Claro, tiene que haber una etapa de validación, tiene que haber etapas de prueba, tiene que haber un despliegue operativo y finalmente monitoreo de mejora continua. Yo he desarrollado esa agente porque es parte de mi proyecto de tesis y claro, obviamente este agente está creado para asistir en riesgo operacional, en gestión de riesgo operacional, al equipo de riesgos. Es como que si tuviésemos un analista de riesgos no financieros que sabe de riesgo operacional, que sabe de riesgo tecnológico, que sabe de seguridad, ciberseguridad y continuidad de negocios. Este asistente es un asistente, está creado como un asistente, puede servirme para generar políticas, para generar procedimientos, para elaborar modelos de análisis, para generarme indicadores, ¿no? Tenemos un curso que hasta hace poco, bueno, ahora en junio vamos a hacer otro curso sobre las aplicaciones de inteligencia artificial dentro de la gestión de riesgo operacional, y ahí vemos cómo diseñar un agente o cómo utilizar en este caso un agente para que nos sirva como un asistente personal. Hay riesgos emergentes, hay factores de riesgo que pueden impactar al desarrollo, al uso de la inteligencia artificial y que obviamente pueden ser producto de un sesgo en la apreciación que le demos. De repente nosotros diseñamos un agente, pero le damos el sesgo para que solamente piense, por ejemplo, en procesos de negocio con un objetivo comercial. Y claro, obviamente, si yo le sesgo a un analista de riesgo operacional que haga una evaluación de riesgos mirando el objetivo del negocio, o sea, con un sesgo comercial, y que deje de lado su apreciación objetiva de riesgos, claro, le estoy generando un sesgo inherente y su apreciación como analista de riesgos va a estar sesgada. Hay, eh, hay ciertas, digamos, en un proceso de diseño pueden haber errores en la generación de los algoritmos. Eventualmente, si no hay la suficiente explicabilidad en el uso que va a hacer este agente, puede generarme el prompt, ¿no? Lo que conocemos como el prompt. Si yo no le doy una adecuada precisión en el prompt, pues me va a generar también un resultado sesgado. Lo mismo pasa cuando hago un drift, cuando hago un pequeño giro, un pequeño cambio, o cuando le pido una decisión sin margen de opinión. Es decir, por ejemplo, ¿no? Hace poco nomás estuvimos trabajando, yo estaba la semana pasada en Paraguay, bueno, esta semana estuve en Paraguay, perdón, trabajando con un banco y ellos habían diseñado un agente de prevención de fraude. Me pidieron mi opinión y el agente tiene la capacidad para poder identificar dentro de un proceso factores de riesgo de fraude. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínense un proceso de caja, ¿no? De ventanilla, de un trabajador de ventanilla, maneja dinero y, digamos, si es que yo en el procedimiento que estamos analizando no se especifica que existe, por ejemplo, una falta de segregación de funciones, ¿correcto? O sea, el cajero es el que valida, registra y autoriza el pago, por ejemplo, eventualmente existe un riesgo de fraude. Pues en este caso, ellos habían diseñado a un agente, pero no le habían permitido, no le habían incorporado este concepto de prevención, de tal manera que no tenía opción para identificar de forma preventiva, sino simplemente le habían creado el concepto a este agente, habían mal diseñado un agente para que en vez que tenga una capacidad preventiva, simplemente tenga una capacidad reactiva. O sea, habían generado un agente de prevención de fraude, mal diseñado obviamente, y en vez de detectar antes de que el evento se materialice, solamente respondía al evento materializado, una vez cuando el fraude se había consumido. Entonces yo les había explicado que cuando se diseña un agente, el agente tengo que definirle todos los parámetros que yo necesito para que cumpla su rol. Tiene que identificar los factores de riesgos, tiene que capacidad para prevenir situaciones de fraude interno, que tiene que hacer evaluaciones a nivel del proceso, segregación de funciones, de control dual, tiene que hacer una serie de características
para que cuando él haga el análisis, porque el agente artificial, el agente de inteligencia artificial que tiene capacidad generativa, debe discriminar dónde hay una posible amenaza a efecto de tomar una medida preventiva. Si yo no hago de forma precisa, no hago esas precisiones, esa falta de explicabilidad, puede llevarme a que éste tome una decisión, decir, Acá no existe un riesgo de fraude", porque no le he precisado el alcance de su evaluación. Entonces, dentro de este modelo de inteligencia artificial, hay un aspecto que es muy importante, que es el tema de la gobernanza de inteligencia artificial y que ya se está dando. En América Latina, como le dije, todavía no he visto bancos que tengan este nivel de madurez, pero, por ejemplo, mi asesor de tesis es jefe de la unidad de inteligencia artificial en un banco en España y me decía que ellos han tenido que desarrollar una política, vean, una política para el uso de inteligencia artificial aplicada a los diversos procesos de negocio de la empresa. De tal manera que a través de esa política se definían los parámetros, por ejemplo, éticos. Yo no voy a usar el uso de inteligencia artificial para fines que no son los permitidos por la empresa. No voy a discriminar, no va a haber, no va a haber ningún sesgo en mi apreciación. Si eres europeo o no europeo, mi apreciación va a ser la misma. Si eres de color o no color, mi apreciación va a ser la misma, ¿correcto? Legalidad. Tiene que dar cumplimiento a las normas de la Unión Europea, por ejemplo, protección de datos personales. Yo no voy a hacer un mal uso de los datos personales porque finalmente yo recopilo la información, pero para un fin específico. Analizar, por ejemplo, perfil de riesgo de consumidores o analizar, por ejemplo, las preferencias de consumo de mis clientes de tarjeta de crédito para ofrecerles una campaña de consumo, por ejemplo. Ellos están utilizando esta información generativa para poder segmentar clientes y usar esa misma información para ofrecerles productos, pero siempre en cumplimiento con las normas de protección de datos, siempre con los temas de privacidad de la información, siempre dando cumplimiento a las normas que existen en el mercado bancario y sobre todo el proceso de rendición de cuentas. Ellos, digamos, cuando se genera un agente, se debe establecer mecanismos para la auditoría del propio agente, la trazabilidad que debe existir cuando se hace un agente. Entonces, cuando yo defino un agente de inteligencia artificial, que no es muy complicado, solamente hay que saber bien definirlo, pues está sujeto a una auditoría, debe estar sujeto a una auditoría. Entonces, ahora los auditores que también tienen que auditar estos modelos de inteligencia artificial, porque es un modelo más, es un proceso más que puede ser auditado para que cumpla con todos estos parámetros y que pues exista toda esa trazabilidad para evaluar el desempeño de la gente. Tanto así que vamos a ver que se puede evaluar el propio modelo, el propio desempeño de la gente y verificar si es que las respuestas que me está dando son las correctas o no, a efectos de hacer ajustes para la mejora continua. Por ejemplo, se los pongo en sencillo. Vamos a abrir aquí, permítame aquí abrir compartir primero la pantalla para mostrarles este agente, que es, bueno, es un agente de inteligencia artificial que he generado. Bueno, esta es la página principal. Voy a entrar aquí a mi agente. Yo tengo por aquí este agente de inteligencia artificial generado para riesgos no financieros. Esto lo pueden encontrar, si ustedes tienen una cuenta en OpenAI, pueden entrar a la opción de búsquedas de GPTs y buscarme. Acá está, se llama gestión del riesgo no financiero exactamente. Yo me he generado varios agentes que me sirven para diversos procesos. Hay un agente de cumplimiento normativo que está diseñado para identificar obligaciones, hacer evaluaciones de riesgo, desarrollar estrategias para dar cumplimiento. Hay un agente de gestión de procesos que permite hacer el análisis de procesos, procedimientos, flujogramas, identificar brechas, cuellos de botellas, riesgos potenciales, un asesor de riesgo legal, tengo un auditor de inteligencia artificial que hace lo mismo, hace evaluaciones de auditoría, un ciberasistente diseñado específicamente para hacer evaluaciones de ciberseguridad, uno de riesgo de imagen
que este es el último que, bueno, me han pedido para una empresa que hace análisis de riesgo de imagen y reputación, un agente de prevención del lavado de activo que hace búsquedas en la red para ver si es que hay noticias vinculadas a una persona vinculadas al tema del lavado de activo, porque hace búsquedas en las redes sociales, una lista de riesgo de mercado que hace análisis y evaluación de riesgo de mercado de liquidez y bueno, un asistente de recursos humanos que, bueno, no está todavía en proceso porque es para un servicio, para una empresa, pero nosotros vamos a trabajar con un agente GPT de riesgos no financieros. Entonces, a este agente yo le había pedido hace unos minutos, voy a revisar el último texto, que me genere una política de riesgos no financieros que incorporen énfasis, que tenga énfasis en la gestión de inteligencia artificial. Y claro, me decía efectivamente, ¿no? Un poco que lo que yo esperaba que hiciera. Establecer el marco institucional para identificar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos no financieros con énfasis en la inteligencia artificial, asegurando resiliencia, seguridad, ética, cumplimiento normativo. ¿Qué es lo que nos ha propuesto esta gente? Esta gente ha elaborado, nos ha propuesto una política para incorporar el uso de inteligencia artificial dentro de la gestión de riesgos no financieros. Y claro, obviamente, en este caso, me ha definido un alcance, me ha definido ciertos principios, me ha hecho una evaluación de riesgos, cómo puedo introducir los riesgos asociados a la inteligencia artificial, porque claro, hay riesgos inherentes. Uno de esos principales riesgos son los riesgos tecnológicos. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla un agente, este agente, por ejemplo, es OpenAI, ChatGPT, es un agente, digamos, sencillo de generar. Pero si vamos a un modelo mucho más robusto, queremos hacerlo, por ejemplo, en Azure, en Amazon, que ya es entrar a hacer código, porque eso es código, se hace código ya para generar un agente a nivel de desarrollo, especialistas en generación de código ayudan a generar un agente, pues efectivamente pueden haber fallos a nivel de la programación o sesgos en la data que utilizamos para entrenar a un agente o debilidades a nivel de la seguridad que puede generar, nos expone a un ciberataque. Imagínense ustedes que quieren automatizar un proceso de análisis de evaluación de riesgos y que esa información, ese modelo que están desarrollando, consume información en la nube, ya sea en Amazon posiblemente, y que a través de este proceso se accede a información de clientes en la nube. Esto, pues, efectivamente podría efectivamente propiciar que a través de este diseño de la gente podamos exponer información confidencial de nuestros clientes. Entonces, hay una serie de factores de riesgos asociados, el tema tecnológico, el tema ético-legal, los temas normativos, los temas operativos que están vinculados, dependencias excesivas en la inteligencia artificial sin controles manuales. Tienen que haber controles. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Y efectivamente los temas reputacionales. Si nosotros, por ejemplo, me causó mucha gracia lo que me habían comentado durante la clase, que hay un banco que el área de atención al cliente em, ha sido suplida, bueno, digamos, la gran parte de las respuestas que se generan a los clientes se hacen vía agentes. Y hay un equipo humano que revisa las respuestas y autorizan los comunicados a los clientes. Ustedes saben que las áreas de atención al cliente a veces se desbordan por el hecho mismo de que hay muchos reclamos, quejas de clientes y que casi siempre no se entregan las respuestas oportunas por el volumen. Entonces, este banco dijo que vio la mejor idea que se les ocurrió era que todos esos reclamos, más la información del reclamo, pasaran por los agentes elaboraran, analizaran la información, revisaran los procedimientos que tenía el banco, las buenas prácticas que se tenían que aplicar y emitieran los correos de respuesta. Claro, esos correos de respuestas eran revisados por los analistas y si eran válidas, pues se enviaba al correo electrónico del cliente. Entonces su expectativa era reducir el volumen de quejas y reclamos de los clientes y que los agentes contestaran automáticamente. Efectivamente, lo lograron. El volumen de quejas y reclamos, la velocidad con la cual se atendían las quejas y reclamos se mejoró significativamente, pero ¿qué es lo que había pasado? Estos agentes están entrenados para responder quejas y reclamos, pero no están
no están entrenados para responder algo que ellos no saben. ¿Ok? Si yo entreno a un agente en gestión de riesgos operacionales, yo no le puedo preguntar sobre algo de mercado o crédito, porque va a decir, sorry, no te puedo contestar porque no sé ese tema. ¿Ok? Este es un agente, por ejemplo, desarrollado en gestión de riesgo no financiero. Y si yo le pregunto sobre riesgo crediticio, o riesgo de mercado, o riesgo legal quizás, pero crediticio y mercado, seguramente no va a saber contestarme. ¿Cuál fue el problema? Que una de las cartas que contestaron directamente porque pensaban que el agente estaba contestando bien, ya no había intervención humana, la respuesta que le mandaron al cliente que era que lo disculpara, que como no sabía del tema, no sabía qué respuesta dar. La respuesta fue directa al cliente. Y claro, obviamente el cliente no entendió y puso otro reclamo más porque le estaban diciendo que no le podían dar respuesta porque no sabía de qué le estaba diciendo. Entonces, a lo que vamos es que si bien los agentes de inteligencia artificial nos pueden ayudar a responder cosas de forma rápida, no son 100% em, infalibles. Se pueden equivocar. Se pueden equivocar por una razón muy sencilla, porque si no han sido entrenados en algo, en un tema muy específico, claro, no te van a saber dar una respuesta. Yo acá le puedo preguntar sobre biología, eh, cualquier cosa, y téngalo por seguro que este agente no va a saber responderme, porque no está entrenado en biología, está entrenado en gestión de riesgos. Entonces, como decimos aquí en la presentación, pues tiene que haber todo un proceso de supervisión humana. No podemos dejar pensar que la inteligencia artificial es totalmente independiente para razonar y todo. Si no está entrenado en algo, no va a poder dar respuesta. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta porque, claro, normalmente pensamos, y eso yo ya lo he visto en algunas instituciones financieras aquí, por lo menos en Latinoamérica, que están usando, que están empezando a usar agentes, es que piensan que la gente de inteligencia artificial va a ser la solución a todos sus problemas. Yo le digo que no, no es así. Te va a ayudar, pero no creas que puede ser 100% infalible. Va a tener un margen de error. Y ese margen de error es parte de la mejora continua. ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de este tipo de riesgos? Bueno, em, en una primera etapa son riesgos potenciales. ¿Por qué estamos hablando de riesgos potenciales? Porque hoy, por lo menos, muchas instituciones que están empezando a explorar el uso de inteligencia artificial están ahí viendo cómo puedo poner un bot que conteste automáticamente o llame automáticamente a los clientes para recordarles su cobranza, ¿no es cierto? Muchos de los bancos, por lo menos en los países que yo he estado, Perú, Colombia, Panamá, tienen bots que llaman, o sea, en marcación digital, llaman a los clientes y les recuerdan su fecha de pago. Eso es un bot, eso es un robot que contesta, que llama y le recuerda al cliente que tiene que pagar su cuota de su crédito. ¿Ok? Ahí hay un riesgo potencial, un mal diseño. Un mal diseño, si es que no está adecuadamente diseñado y no está adecuadamente implementado, puede generar un problema. En el proceso de entrenamiento puede haber sesgos en los datos. Puede ser que yo solamente haga entrenamiento con cierto tipo de cliente, con cierto tipo de producto, y si se presenta otro producto, no va a saberme darme respuesta. ¿Por qué? Porque lo he entrenado solamente en, por ejemplo, tarjeta de crédito. Y si viene un cliente con un reclamo de producto hipotecario, no va a saber responder. ¿Por qué? Porque solamente lo he entrenado en tarjeta de crédito. Cuando les explicaba a mi agente está entrenado en riesgo operacional, continuidad, seguridad, ciberseguridad. Pero si yo le pregunto sobre riesgo mercado, me va a decir que no sabe responderme. ¿Por qué? Porque no está entrenado. Hay un sesgo, pero es un sesgo porque es entrenamiento para un tipo de riesgo. Puede haber falta de explicabilidad, que yo no sepa explicarle correctamente lo que yo le pido y él me dé una respuesta incorrecta. No va a ser incorrecta porque me responde a lo que yo le estoy pidiendo. Si yo no le explico correctamente lo que quiero que me responda, me va a responder de forma equivocada o me va a dar una respuesta incorrecta. Eso es parte también del entrenamiento que tenemos que hacer en la gente. Tenemos que entrenar a la gente para que pueda contestar de acuerdo a lo que el humano pida en el prompt, que haga un requerimiento.
Pues a veces pasa también el tema de que cuando ya se está desplegando, tome decisiones sin intervención humana. Por ejemplo, eh, hay scorings, que ya hay bancos que están implementando modelos de scoring con inteligencia artificial y machine learning. ¿Eso qué significa? Que el agente de crédito está evaluando el comportamiento histórico del cliente, está analizando la calificación de riesgo del cliente y está tomando decisión propia sin necesariamente la supervisión humana. Ahí viene un tema, que si yo defino esto, que el scoring, que el bot genere, procese la información y él mismo determine con los parámetros que yo le dé si califica o no califica un crédito, y este tiene la suficiente autonomía para aprobar, pues obviamente estamos cayendo también en un tema de conflicto, porque él estaría analizando, estaría evaluando y él mismo estaría tomando la decisión. Falta de segregación de funciones. Entonces, eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque podríamos propiciar que la gente analice, evalúe, apruebe y él mismo de repente hasta autoriza el desembolso. Desde el punto de vista del despliegue, tenemos que tomar en cuenta que estos procesos no van a dejar de requerir supervisión humana. Eso significa que toda gente o todo modelo de inteligencia artificial que se diseñe no puede dejar de tener supervisión. Porque claro, el agente está entrenado para una actividad. Es como si fuera un pequeño robot. Yo le digo que haga esta operación y lo va a hacer. Pero si le digo que haga otra actividad, de repente no va a saber hacerla. O va de repente interpretar algo y lo hace, pero no necesariamente bien. Y claro, parte del proceso es este monitoreo que tenemos que hacer para poder detectar posibles desviaciones, ¿no? Que es parte de la mejora continua para seguir enriqueciendo a la gente. Entonces, si bien todo proceso de implementación de inteligencia artificial, si nos vamos al sector financiero, necesariamente va a requerir que hagamos un acompañamiento durante el diseño, la implementación y posterior a la implementación, porque este tipo de cambios son cambios importantes que se están dando en los modelos de negocio, necesariamente pueden estar expuestos a diversos factores de riesgo que puedan generarnos un impacto operativo, legal, normativo, inclusive reputacional e incluso regulatorio. Un agente que esté diseñado de tal manera que utilice la información de un cliente para evaluar su perfil de riesgo, al estar mal diseñado, puede exponer los datos personales de un cliente. En ese caso, podrían inclusive hasta multarnos porque no estamos protegiendo la información confidencial de nuestros clientes. Entonces, pueden haber ciertas desviaciones que no podamos detectarlas, las que efectivamente podrían exponer la información de nuestros clientes y nosotros ser sancionados específicamente. Entonces, ¿a qué tipologías de riesgos normalmente los agentes que se desarrollan están expuestos? Pues puede haber un sesgo algorítmico, es decir, diseño un producto con una apreciación de un agente y me define, por ejemplo, que solamente puedo hacer préstamos a clientes con no más de 70 años, género masculino, porque el femenino se le entrena que es una ama de casa y que no le puedo prestar un ama de casa porque no tiene ingresos, y origen solamente urbano porque en el sector rural no hay ingresos. Entonces, si yo lo entreno así, pues va a tener un sesgo, va a tener discriminación. Entonces, obviamente, al generar un agente con esas características, van a ser con un sesgo. No es sujeto de crédito una persona que tiene más de 70 años, que sea femenino, no va a estar entrenado y decir, no, si es género femenino, no trabaja, por lo tanto no es sujeto de crédito. O si trabaja, o si este candidato es de provincia, es una zona rural, de repente dice, no, tampoco puede ser sujeto de crédito porque no eres urbano. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que pueden llevar a una mala implementación de un modelo de inteligencia artificial. La falta de explicabilidad, una caja negra, es decir, no le doy razones para que entienda que, por ejemplo, ciertas características pueden llevarme a una evaluación incorrecta. Cambios en datos reales de los modelos también. Si yo estoy utilizando información
para hacer el modelado, por ejemplo, de un scoring de créditos, tengo que utilizar información real, no información no información de prueba. ¿Por qué? Porque va a modelar sobre la información de prueba. Tenemos que darle información de producción, información real, para que haga sus modelos. Em, Manipulación, medidas de seguridad para que nadie pueda entrar a la gente y modificarlo. Y ya son temas de seguridad a nivel de desarrollo. Son controles dentro de la parte tecnológica para evitar que yo lo pueda manipular, que le cambie el perfil de la gente y pueda cambiar sus parámetros para que, por ejemplo, evalúe de una u otra forma a los candidatos, por ejemplo. Y sobre todo, el factor de riesgo de la falta de supervisión humana. Por ahora, en general, los agentes que se están generando son agentes con tareas repetitivas, no tienen capacidad de evaluación, son agentes que hacen actividades muy bien definidas. En algún momento es posible que se den agentes que tengan capacidad de analítica, que sean autónomos para pensar por cuenta propia. Por ahora todavía no es. Eso está todavía en las películas de ciencia ficción, pero por ahora todos los agentes funcionan bajo supervisión humana. No tienen razonabilidad para actuar por cuenta propia. Entonces, toda agente que se genere tiene que tener proceso de supervisión. Debemos tener el modelo de tres líneas de defensa, definitivamente, ¿no? La primera línea será el área que desarrolla, el área de negocio que va a utilizar un agente. Un agente que contesta preguntas de productos a través de nuestra página web. Hay agentes que usan inteligencia artificial para contestar el chat de las páginas web. Sí, claro, eso ya existe. Y muchas empresas están incorporando estos agentes porque tienen capacidad de responder como si fuese un humano, pero es un bot. Es un bot que contesta con información, por ejemplo, en las aerolíneas. Las aerolíneas tienen estos tipos de agentes. Uno pone el nombre, pone el código, el código del vuelo, el apellido y te hace un par de preguntas de validación y luego te dice, sí, su vuelo sale tal día, tal hora, inicio, destino. Información básica. Pero si ustedes le preguntan qué comida van a dar en el avión, te dicen, no, eso no estoy, eso no te puedo contestar, porque no está entrenado en eso. Entonces, los equipos que van a formar parte, que van a usar este modelo, son la primera línea, los que van a atender, los que van a ser los usuarios directos y las áreas que son usuarias. La segunda línea, riesgos, cumplimiento, seguridad, que son los que tienen que supervisar la adecuada implementación de estos agentes. Y auditoría, que va a tener que evaluar la debida implementación de estos agentes con las medidas de control, con las medidas de seguridad que den cumplimiento a las obligaciones, para que efectivamente estos agentes, cuando estén diseñados dando cumplimiento a las obligaciones que ya existen. Entonces, esto es importante entender, analizar, para cuando desarrollemos un agente de inteligencia artificial, este agente tengamos el modelo de líneas de defensa. El usuario, riesgos para supervisar la adecuada implementación y auditoría que vaya a revisar todo el modelo. Acá hay un caso práctico, un caso que lo vi y que quería transmitirlo, ¿no? Un banco implementa una solución de IA, de inteligencia artificial generativa, para verificar la identidad mediante reconocimiento facial, eh, rostro, ¿no? Eh, el modelo fue entrenado principalmente con imágenes de personas de origen europeo sin considerar diversidad geográfica o étnica. Lo entrenaron utilizando rostros genotipo europeo. ¿Ok? Error en el diseño. Falta de representatividad en el set de entrenamiento. No tomé eh, fisonomías latinas, asiáticas, africanas, ¿no es cierto? Para que perciba rostros. Percibía solamente rostros con perfil étnico europeo. Y claro, obviamente, cuando lo puso en la realidad y contrastó la realidad de los clientes, pues, ¿qué pasaba? No reconocía perfiles asiáticos, europeos, perdón, africanos, latinos. Entonces, un mal diseño en el agente que utilizaba este modelo de reconocimiento facial.
Obviamente no se aplicaron pruebas de equidad algorítmica, es que es un proceso que se hace un testeo para que puedan validar, en este caso, reconocimiento facial, cualquier tipo de rostro, ¿correcto? Y no se hicieron validaciones externas ni revisión humana previa al despliegue. Ya se entenderán lo que pasó. Daño reputacional por altas tasas de fallos en la autenticación de clientes legítimos. ¿Ok? Digamos que un cliente chino con fisonomía china, asiática, cliente trata de hacer reconocimiento facial, claro, nunca lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque su forma y su rostro no estaba entrenado en la gente para que hiciera ese proceso de validación. Hoy casi todos los procesos de reconocimiento facial, casi todos, por no decirlos todos, usan inteligencia artificial que se llama el modelo de reconocimiento Computer Vision. Ustedes cuando se conectan a un aplicativo que tiene reconocimiento facial, lo que hay detrás, hay una inteligencia artificial que hace Computer Vision, que tiene la capacidad para ver, ¿ok? Y corre, obviamente, una serie de algoritmos para hacer el reconocimiento facial. Entonces, eso ya está desde hace unos años. Muchas empresas hacen ese tipo de servicios que hacen procesos de reconocimiento facial a través de la cámara del teléfono, ¿no? El proceso de afiliación de un cliente, a través del cual la aplicación hace un mapeo del rostro e identifica los puntos. Allí detrás hay algoritmos de inteligencia artificial. Quejas de clientes, reclamos, denuncias en redes sociales, sanciones por parte de la autoridad de datos personales por tema de discriminación. Entonces, esto es un caso real que hubo. Esto no es, no está inventado. ¿Por qué? Al final, ¿qué pasó con el banco? El banco tuvo que eh, retirar la opción de reconocimiento facial porque había sido mal diseñado este proceso. Entonces, el banco tuvo que retirar el proceso de reconocimiento facial porque no estaba reconociendo, lo habían entrenado con una base de datos de clientes, perfil europeo, y claro, un banco latinoamericano, la realidad de del mercado latinoamericano es que pues, no todos son perfiles europeos, asiáticos, latinos, africanos, de todo. Entonces, claro, obviamente el sistema no reconocía perfiles, digamos así, no europeos, y por lo tanto rechazaba por más que el cliente sea válido. ¿Ok? ¿Qué medidas se implementaron? ¿Qué medidas tuvieron que implementarse? Auditorías algorítmicas, o sea, meterse al código, se tuvieron que meter al código, una auditoría externa tuvo que meterse al código para revisar cómo había sido configurado el reconocimiento facial, ¿correcto? E incorporaron controles humanos para asegurarse, por ejemplo, no, soy cliente, toma mi rostro y hay un proceso de validación humana que el cliente de repente ingresa su documento de identidad, su póliza, su pasaporte, y por otro lado consulta la base de datos para hacer el match y verificar. Entonces, ya no son procesos totalmente autónomos de reconocimiento facial, sino ya tienen procesos híbridos de reconocimiento más validación de documentos. Entonces, ese banco tuvo que cambiar su modelo de reconocimiento facial porque no fue bien diseñado y claro, obviamente cuando lo pusieron en producción, más problemas que beneficios trajo. Otro ejemplo, Banco Comercial lanza un sistema de Machine Learning supervisado para aprobar créditos de consumo automáticamente. Esto ya hay, seguramente ustedes también lo han visto porque conocen casos de procesos de aprobación vía voto. Esos sistemas que aprueban tienen machine learning, tienen inteligencia artificial por detrás. El modelo fue entrenado con datos históricos de clientes sin realizar una revisión de fairness, de autenticidad, ni análisis de variables sensibles. Por ejemplo, ¿no? Que yo esté reportado en PEPS o que yo esté en una lista negativa. No fue validado. Entonces, claro, ¿tienes ingresos? Sí, tienes ingresos. ¿Tienes domicilio? Sí. ¿Has pagado bien? Bien, bien, perfecto. Pero te faltó algo. ¿Estás en una lista negativa de lavado de dinero? Uy, no lo consideré. ¿Ok? Nuevamente, error en el diseño. No se excluyeron variables correlacionadas con edad, zona geográfica, género. El modelo aprendió patrones discriminatorios presentes en los datos históricos. No se implementaron controles de explicabilidad ni trazabilidad. Es decir,
El bot que hacía el proceso de revisión y aprobación y desembolso, todo en un solo código, cometía el error. Obviamente, si lo llevamos a nuestro ámbito financiero, un agente, por más que nosotros querramos diseñarlo de tal manera que sea 100% autónomo, cabe la posibilidad que si está mal diseñado puede ser este una fuente de riesgo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, denuncias por discriminación, daño reputacional, cobertura negativa en medios. ¿Por qué? Porque este agente que había sido creado, un proceso de aprobación crediticia utilizando tecnología de IA, Machine Learning para créditos, pues daba créditos sin contrastar información más allá de solamente capacidad de pago. ¿Qué medidas tuvieron que implementarse? Se tuvo que hacer una auditoría algorítmica, meterse al código, supervisión humana y revisión ética de por qué estaba pasando, o sea, qué habían configurado para que el bot que hacía este proceso de validación y aprobación y autorización de desembolso tenía esas fallas a nivel del diseño. ¿Y qué tuvo que hacerse? Reentrenamiento del modelo con criterios de equidad y validación cruzada por variables sensibles. Claro, si vas a hacer una consulta y vas a verificar que tu cliente tiene capacidad de pago y se le puede endeudar, pues mínimo contrasta las listas negativas. No vas a aprobarle un préstamo a una persona que está en curso en tema de lavado de activos, por ejemplo. Entonces, tema de diseño. Esto no es tan complicado porque ya lo estamos viendo. Ya hay muchos bancos que tienen implementadas soluciones de algorítmicas, son soluciones ya implementadas al nivel de aplicaciones en un app en la cual el proceso hace todo. Entra la solicitud del aplicativo, quiero un monto, quiero un plazo, me da una tasa, comprueba, valida internamente, me aprueban y me desembolsan automáticamente. Eso hoy ya existe. Y lo que corre por detrás son algoritmos. Y esos algoritmos, si están mal diseñados, pueden ser una fuente de riesgo. ¿Ok? ¿Cómo implementar un sistema de gestión de riesgos de inteligencia artificial? Bueno, ya para estar cerrando la sesión, eh, primero tenemos que alinearnos a estas buenas prácticas. Es decir, hay que considerar el entorno regulatorio, ético y tecnológico. Hay que considerar aspectos necesariamente de seguridad en los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchos de estos agentes que se generan están en la nube. Yo les he mostrado aquí un agente GPT y esto está almacenado en la nube. Claro, nadie tiene acceso a la información que yo publico porque solamente yo lo tengo acceso. Pero si yo, por ejemplo, quisiera subir información confidencial, nuevamente, podría exponerse mi información. Esto obviamente, ¿cómo se salva? Se salva si es que yo lo desarrollo en un ambiente corporativo, tipo los agentes de Azure. Los agentes de Azure, para que más o menos se hagan una idea, Azure tiene en un módulo corporativo la capacidad para generar agentes dentro de mi red corporativa de seguridad. Por lo tanto, este agente nace con todas las medidas de control y seguridad que la empresa tiene. Entonces, no va a exponer mi información, tiene una serie de parámetros, tiene una serie de controles de acceso y cada uno de estos agentes están diseñados específicamente para poder compartir información con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, esto es mi ambiente de Azure. Yo tengo aquí probar el área de chat. Voy a generar, por ejemplo, área de juegos con agentes, audio, video o imágenes. Voy a ir al área de juego de agentes. Voy a hablar con mi agente. Estoy dentro de Azure, dentro del ambiente de Microsoft, dentro de mi nube. Entonces, hay una serie de características que se pueden obtener, por ejemplo, para poder hablar. Pues imagínense, le voy a preguntar algo. Este es un agente de riesgo operacional. Le voy a preguntar ayúdame a diseñar un KRI sobre el proceso de desembolso de créditos. ¡Ping! Entonces, esta gente está creado y está entrenada en riesgo operacional
Perdón, acá está. A ver, vamos a subir. Está muy bien entrenado, entonces ya contestó rápidamente. Entonces acá, un ratito. Ya está. Claro, ahí. ah, ya está. Eh, es una métrica que permite monitorear, bla, 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 bla. Ok. KRIs para créditos. Tasa de errores en el desembolso. Objetivo, monitorear cantidad de errores en el proceso. La fórmula me pone una fórmula ejemplo. Frecuencia, umbrales, qué datos puedo utilizar y qué acciones puedo hacer para eventualmente, si es que sube o baja de cierto nivel. Beneficios. Otros posibles KRIs, tasa de desembolso. Bueno, acá la fórmula, hay que ajustar aquí el valor de la fórmula, pero bueno, se puede construir esto. Tiempo por promedio de desembolso, porcentaje de desembolso fraudulentos. Me ha sugerido. Entonces, esto nadie más que el personal de la empresa puede acceder porque está en un ambiente corporativo. O sea, aquí, si esto no lo pongo en producción, pues solamente dentro de mi entorno corporativo lo podrán ver. A diferencia, en este caso, un ChatGPT es público, esta gente es público. Claro, lo que yo escribo, ustedes no lo van a ver. Lo que ustedes escriban no lo van a ver. Yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque está en un ambiente totalmente limitado, de un ambiente totalmente cerrado. Es un agente público, ustedes lo pueden consultar. Ustedes pueden ver aquí que esto es totalmente, se puede copiar el enlace. Miren, por ejemplo, les copio el enlace de la gente. Ustedes pueden hacerles preguntas a ese chat y todo lo que ustedes van a escribir, yo soy el generador, es totalmente transparente. Yo no tengo acceso a esa información, está dentro de su ambiente. Digamos que es así, hay una pequeña nube de información en las cuales ustedes interactúan. Y en esa pequeña nube, porque es así, es una nube privada, ustedes pueden hacer las preguntas y esas preguntas quedan en su nube, quedan en el histórico de todas sus conversaciones. Acá tengo yo el histórico de todas las conversaciones que he hecho. Entonces, claro, obviamente hay una cantidad de conversaciones que he hecho con mi agente y nadie más que solamente yo puedo tener acceso a mi conversación. Tiene pautas de privacidad, tiene pautas de confidencialidad, tiene pautas de no divulgación. Entonces, esta gente está creado para garantizar la confidencialidad de la información. Entonces, eso es lo que vamos un poco cuando hablamos de la creación de un modelo de de gestión de riesgo de inteligencia artificial. Pues hay que tener en cuenta ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Si voy a utilizar un modelo de Machine Learning para modelos de créditos, hay que evitar el sesgo. Si voy a hacer un modelo de Machine Learning no supervisado, pues hay que darle patrones precisos para que no piense, sino simplemente para que evalúe. Si voy a usar modelos LLM, modelos de inteligencia artificial generativa, tengo que evitar que alucine. Debo darle instrucciones bien precisas para evitar que alucine, porque puede también alucinarse. Si es que yo no le doy una pregunta precisa, él puede inventarse una respuesta. O si yo le digo algo y él no tiene capacidad de contrastarla, puede asumirlo como verdadero. Entonces se le da ciertos parámetros para evitar este margen de error. Claro, todo este proceso de desarrollo de inteligencia artificial, pues tiene ciertas tipologías de impacto que pueden presentarse si es que eventualmente están mal diseñados. Por ejemplo, temas éticos. Puedo entrenar a un agente de evaluación de créditos para que solamente me apruebe créditos entre trabajadores entre 30 y 50 años, por ejemplo, que solamente me apruebe créditos para hombres y mujeres que ganan más de cierta cantidad de dinero. Si gana por debajo, no. Si tiene más edad, no. Si no tiene estudios, tampoco. Hay ciertos parámetros que pueden generar riesgos de discriminación, temas regulatorios, si no protegen datos personales. Si entreno a un agente que atiende al cliente y no le doy una pauta de respuesta, puede también generar un maltrato. Ya ha habido casos en que un agente ha tenido una conversación no cordial con personas. ¿No? Hay que garantizar la continuidad operativa de esta gente. Recuerden que esta gente está en Internet. Es un algoritmo. Este agente es un algoritmo. Yo estoy viendo un chat, pero lo que corre por detrás es un algoritmo, es un código. Y ese código, obviamente, si está mal diseñado, si no está con la debida soporte tecnológico, con las medidas de seguridad respectivas, puede generarme fallas operativas. Inclusive multas, sanciones, si es que yo incumplo con obligaciones normativas. Entonces, hay ciertas consecuencias que se pueden derivar de un mal diseño de un agente de inteligencia artificial.
Y claro, como tal, hay que tener en cuenta esos factores de riesgos que pueden generar que podemos llevarlo a a un proyecto de implementación. Entonces, cuando ustedes vayan a implementar algún modelo de inteligencia artificial, ya sea para créditos, para atención al cliente, para call center, para el mismo equipo de riesgos, asegúrense en la data, asegúrense en la generación de medidas de control para la privacidad de datos, para evitar el sesgo algorítmico, porque eso puede generar respuestas incorrectas, y los temas éticos. Porque claro, nuevamente, si yo mal entreno a un agente y este agente le doy ciertos sesgos en su apreciación, puede eventualmente darme respuestas inadecuadas, incorrectas. Para eso tenemos que mapear esos factores de riesgos y ver cómo esto puede impactarnos en un proyecto de implementación. Y las acciones de tratamiento, bueno, medidas preventivas, validaciones, verificaciones antes del despliegue, hacer entrenamiento, las horas de entrenamiento que se deben tener para asegurarse una adecuada implementación va a depender de la complejidad de la gente. Por ejemplo, la gente de inteligencia artificial tiene unas 70 horas más o menos de entrenamientos. Lo he entrenado en estándares, lo he entrenado para que sepa responder bien. Ustedes les pueden preguntar cualquier tontería, cualquier cosa que no tenga nada que ver con riesgos, y te va a decir elegantemente, discúlpame, pero no estoy capacitado para darte esa respuesta. No te va a decir una grosería, no, no va a decir groserías, de eso no se preocupen. Le pueden decir cualquier cosa y no va a contestar negativamente. Ha sido entrenado para eso, para ser un asistente en gestión de riesgos. ¿Hay medidas correctivas que tendremos que hacer? Sí, claro, efectivamente. Como todo proceso, debe ser ajustado, debe ser enriquecido y mejorado. Y debe pasar también por auditoría. Cuando ustedes desarrollen un agente de inteligencia artificial, una característica que tiene que desarrollar es que el código que se utilice debe pasar por una revisión de seguridad para ver los temas de desarrollo, código de seguridad en el código desarrollado, para que se aseguren que efectivamente cumple con todos los parámetros de la institución, que cumple con las normas, de que tengo que darle todo ese know-how para que la gente no incumpla la norma. Y claro, también medidas que pueden ser medidas de compensación, controles compensatorios, como por ejemplo la supervisión humana. Estos agentes están desarrollados con cierto nivel de aproximación a una respuesta correcta, pero siempre hay un margen de error. Entonces, no confiar ciegamente en que el agente va a ser infalible, puede equivocarse. ¿Ok? Siempre y cuando, nuevamente, yo no le dé un alcance adecuado, puede haber un sesgo en su apreciación. Si yo no le entreno correctamente, puede haber un sesgo en su apreciación. Y ahí es donde tenemos que establecer canales de mejora continua para corregir, identificar, detectar los errores y hacer la corrección. Y controles organizacionales. Bueno, de tener un comité de ética, bueno, un comité de ética, un comité de seguridad en general para ver los temas de desarrollo, incluir los proyectos de IA en el mapa de riesgos empresarial, porque ahora muchas empresas ya están viendo la necesidad de implementar un agente de inteligencia artificial para que cubra funciones en atención al cliente, en reclamos, en negocios, en el área legal, en el área de cumplimiento, que ayude, no que supla, por si acaso, no suple al humano, ayuda. Si ustedes quisieran ver a esta gente y le preguntan, no sé, le suben una norma y le dicen, oye, ayúdame a generar las obligaciones que se despliegan de esta norma, y en cuestión de un par de minutos ya tienen el análisis completo. Lo que ustedes se hubieran demorado en hacerlo de repente en 3 4 horas, en cuestión de segundos, leyó el documento, sacó las ideas principales, hizo un resumen y le listó todas las obligaciones. Mejora productividad. Les va a ayudar a mejorar. No los va a suplir. No crean que esto es que por cada agente se ve una persona. No, es ayuda en la productividad. Va a mejorar su rendimiento en la empresa. ¿Ok? Am, controles técnicos, pues meterles medidas de seguridad a todo el código, monitorear, control de versiones, y evaluaciones de imparcialidad, ¿no? Para evitar el sesgo en su apreciación. Todo esto son medidas técnicas que se pueden implementar. Ya el equipo de seguridad o el equipo de desarrollo, perdón, implementa muchos controles para asegurarse que el código que estén utilizando sea el código correcto y no vaya a ser que me genere, que esté generando un agente con un código incorrecto y luego este pueda fallar. Entonces son medidas propias de cualquier desarrollo de implementación de un agente.
Y ya para implementar, ya con eso terminamos, pues debe haber transparencia de datos, debe haber evaluaciones previo al despliegue de cualquier modelo de inteligencia artificial, debe haber un registro por cada agente que se está generando, las características, el alcance, todo lo que corresponda al desarrollo de la gente puntualmente, porque esto es un proyecto de desarrollo, y como proyecto de desarrollo también tiene que haber un inventario de los agentes que se están generando. Yo, por ejemplo, por aquí les comentaba, yo tengo aquí diversos agentes. Y yo sé, cada agente está documentado para que, por ejemplo, si es que, no sé, quisiera analizar, quisiera pasar, por ejemplo, por una auditoría a mi agente de cumplimiento normativo, yo sé qué funciones cumple, yo sé qué puede consultar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Por eso le digo, todo esto, este es un proyecto y como proyecto se analiza, se lleva un inventario de los agentes generados, se hace una evaluación del alcance de los agentes generados y claro, obviamente hay factores de riesgo que se debe contemplar para tener proyectos de IA. ¿Ok? Y bueno, necesariamente integrarlo con políticas de tecnología, seguridad, continuidad, riesgos. Necesariamente, porque estos agentes tienen que cumplir con ciertos parámetros en el desarrollo, parámetros de seguridad, parámetros por los temas de continuidad de negocio. Recuerden que estos agentes normalmente corren en la nube. Están en Amazon, tenemos en Azure, tenemos en OpenAI, son proveedores y estos proveedores nos generan riesgos de terceros. Y si nos generan riesgos de terceros, pues también tenemos que establecer ciertos acuerdos de servicio con estos agentes, perdón, con estos proveedores, porque estos proveedores también pueden dejar de darnos servicio y de repente un proceso de negocio se me cae, porque yo tenía un agente, un chatbot que atendía a clientes y ese proceso, perdón, se me cae porque de repente, no sé, Amazon consideró dar de baja a la versión del chat que yo tenía. Y claro, obviamente tenemos que hacer también esos ajustes porque esos proveedores hacen mejoras en sus propias soluciones y si yo estoy usando uno de sus agentes, pues claro, efectivamente también puede verse impactado. Y para que se hagan una idea, pues podemos también generar indicadores para monitorear el desempeño de estos agentes, ¿no? Hay que asegurar ciertas métricas, hay que generar ciertas métricas también para evaluar la eficacia de estos agentes. Normalmente, estos indicadores estarán vinculados al tipo del agente generado, ¿no? Que atiende reclamos de forma correcta, que se demora en contestar o no contestar, porque, por ejemplo, cuando hice la pregunta a esa gente en ambiente de Azure, no se demoró casi nada. Entonces, si el tiempo medio de corrección o el tiempo promedio de respuesta fuera más de 60, por ejemplo, más de 2 segundos, hay un tema de latencia, ahí de repente está sobrecargado la gente y de repente están haciendo muchas preguntas a la vez y eso está generando que se demore en responder. Entonces, hay ciertos indicadores que eventualmente podríamos estar utilizando para ver si es que el proyecto de generar un agente de inteligencia artificial puede realmente estar respondiendo de forma adecuada. Y concluimos, pues la introducción de la inteligencia artificial en proyectos como tal nos genera nuevos factores de riesgo y por lo tanto tenemos que comprender esos nuevos factores de riesgo para analizarlos, para identificarlos y analizarlos. La ISO 23894 nos proporciona un marco de gestión de riesgos que hay que tener en cuenta para poder ver estos proyectos de inteligencia artificial, que hay que introducir la gobernanza, que tenemos que tener políticas, procedimientos, controles son fundamentales para asegurarnos que estos proyectos de inteligencia artificial no nos van a generar problemas a futuro. Y claro, un sistema de gestión de riesgo de inteligencia artificial debe ser integral, transversal, porque va a cubrir diversos procesos. Va a cubrir procesos de negocio, comerciales, administrativos, posiblemente call center y demás. Entonces tenemos que tener una lectura amplia de qué procesos están modificándose para ver cómo me puede generar nuevos riesgos la introducción de agentes de inteligencia artificial. Por lo tanto, esos riesgos deben ser gestionados transversalmente por tecnología, por riesgos, por seguridad, por cumplimiento, porque claro, dependemos dependiendo del tipo de agente, pero también dependemos de las posibles implicancias que este agente podría generarnos si es que incumple una obligación o si es que eventualmente responde incorrectamente a un cliente,
pues nos pueden denunciar, nos pueden multar eventualmente si es que la gente está brindando información incorrecta. Y claro, y de alguna otra manera, el cumplimiento de estas buenas prácticas va a servir para fortalecer la confianza y la resiliencia organizacional en todos estos cambios que ya se están dando y que el sector financiero es uno de los primeros sectores que está introduciendo, ya desde hace un tiempo, ya viene introduciendo la inteligencia artificial para optimizar muchos procesos. Entonces, señores, esta era la charla que quería llevarles. No sé si tiene de repente alguna consulta, inquietud, pregunta, sino para absolver, disculpen los minutos que me he demorado. Hemos hecho una pequeña desviación de un par de minutillos, pero era necesario para poder dar los detalles para entender cómo estos proyectos de inteligencia artificial también tienen que ser gestionados desde el punto de vista del riesgo para evitar proyectos mal diseñados y que estos puedan tener obviamente también implicancias de cara a la institución. ¿Ok? ¿Por ahí alguna pregunta, consulta? Creo que hay en el chat ninguna pregunta. ¿No? Ok. Pues les voy a hacer, perdón, acá he visto una pregunta. Ok, listo. Sí, la presentación, el PPT y el video se les va a compartir. Y pues eso sería todo por mi parte. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Disculpen los minutos de atraso, pero era necesario hacer algunas apreciaciones para que quede bien claro este día. Señores, a su disposición, mi correo electrónico, mi teléfono, para que cualquier consulta que tengan, pues puedan escribirme si gustan o mandar un mensaje. El enlace del video se los vamos a compartir en unos minutos con la presentación también para que la puedan tener. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos para hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy gentil, gracias. Ok, bye bye.